egin dugu lehendabiziko fasea, entzute fase bat izan da, eta orain entzute horretatik jaso ditugun hainbat eta hainbat ideiarekin bigarren fase bat hasi dugu, ez? Eta nik esango nuke entzutetik elkarrizketara pasatzen ari gerala. Elkarrizketa eta antolakuntzara. Beraz, hemen, bai hiritarrak, zentzu honetan auzokideak eta bai udaletxea eta alderdi teknikoa, elkarrizketa batean hasi gara, ikusteko nola aldugun bentaren proiektua gauzatu, antolatu eta eraiki denon artean. Azken finean, elkarbizitza eta irekitasun batean oinarritutako proiektu bat da. Eta, hemendik aurrera, adibidez, udaletxearen aldetik, proiektu honek izango du gure laguntza, proiektua akonpainatuko dugu beti ere elkarlanean. Eremu subjektibo batetik, kolektibo horretan parte hartzen daben pertsonak, ez badaben sentitzen proiektu hori propio, proiektu hori azkenien barrutik apurtute dau. Orduen, biharrezkoa da, adostie proiektu horren printzipioak pertsona eta eragile ezberdinen artean, hori da lehenengoa. Gero, kontu neukine, elikatuen behar dela proiektu hori eta bebai barruen dauen kolektibo hori, biharrezkoa da oso ikuspegi zabala eukitie, ez? Kolektibo bat izetie, zabalik egongo dana, beti barrizteko, pertsona eta talde barriz ekartzeko, eta nik uste dut bihar da bela bebai, diversidadien gestino eraginkor bat eiki, ez? Diversidadie inoiz ez galdu horizontetik. Pues yo empezaría felicitándoles por apostar por la cultura comunitaria, por entender que hay otras formas de hacer la cultura y quizá, y por la experiencia que hemos vivido en Harinera, les daría dos consejos. Que aceptaran el desafío y los desafíos que les va a suponer trabajar con la comunidad, que sean audaces, que se atrevan y que jueguen a la osadía. Y también que se den margen de derecho al fracaso. O sea, la cultura comunitaria se fundamenta en el ensayo y el error y va a ser necesario dar muchos pasos hacia adelante y muchos hacia atrás para llegar a consolidar el proyecto, pero esos pasos adelante y atrás forman parte precisamente de la cultura comunitaria y de su espíritu, ¿no? De la idea de proceso. Su modelo económico, su modelo de programación, su modelo organizativo depende mucho de la red o de los espacios, las producciones que ya existen en el entorno y si no existen, el que sea un nodo en torno a los que se puedan formar. Porque al final no es tan importante la sostenibilidad económica del proyecto porque al final lo que va a dar es un servicio, sino también la sostenibilidad social que pueda ofrecer. Y yo creo que los incentivos, digamos, para que la gente participe, en definitiva los que funcionan son los intangibles, digamos. O sea, la gente va a ver que participar de este proyecto le mejora la vida en el sentido de que le hace más feliz, se siente más arraigado, se siente más acompañado y este es el mayor incentivo que se puede tener para participar. O sea, no hay que buscar ni beneficios materiales ni cubrir servicios que no existen. Eso, si viene, vendrá después. Pero lo importante es la actitud de la gente, que sea abierta, que la gente se siente a gusto con gente que no conoce, que vaya allí, que la gente pase por delante y entre en la venta, aunque no haya quedado con nadie, para ver a quién se encuentra. Y eso es algo que te ofrecen muy pocos proyectos, y este tipo de proyectos sí que lo pueden ofrecer. Y eso me parece lo más importante. Pues si vamos a venir a dar la posibilidad de recibir propuestas, el escuchar es lo primero que me sale, ¿no? Y el tener en consideración cuál es dentro de ese ecosistema que puede tener la venta en este caso, o que puede tener otro espacio como el que representó hoy Sarean, cuál es ese ecosistema en el que te estás moviendo, cuál es la realidad de la gente que tienes alrededor, qué necesidades tiene, qué voluntades. Entonces supongo que hay varios caminos para conseguir hacer exitoso un espacio de este tipo cuando programas actividades sociales y culturales. Una es la del ensayo y el error, desde luego empezar a programar y bueno, supongo que es como han surgido también muchos espacios, supongo que es un trabajo que también hemos hecho en cierto modo en Sarean, vas probando cosas, vas viendo qué funciona, qué no, especialmente también cuando son espacios multifuncionales.